un honor para mí participar en esta jornada, así que un agradecimiento personal para usted y también a Pablo Ternens por la invitación y la organización. Bien, y además también un agradecimiento y reconocimiento a muchos de los colegas que ustedes han escuchado. Por ejemplo, bueno, desde ya con el doctor Fadel, sus clases de psicofarmacología, pero también charlas informales que tuvimos sobre actividad física hace muchos años y que me estimularon y me ayudaron a pensar este tema. Por ejemplo, el doctor Serra, ustedes saben que cuando hablamos de actividad física, generalmente decimos, ah, claro, las endorfinas, eso es lo que nos hace bien, etcétera, etcétera. El doctor Serra fue la primera persona que yo escuché hablar sobre actividad física y dopamina, y me parece importante llevarnos de esta charla, digamos, la idea de que hay muchísimos protagonistas, muchos actores, entre ellos, bueno, distintos sistemas de neurotransmisión, neuropéptido I, péptido natriurético cardíaco, distintos factores neurotróficos, el primero BDNF, pero también el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de crecimiento del endotelio vascular y, digamos, otros, ¿no? Digamos, otros protagonistas en estos procesos. Por lo cual sería importante salir de la idea de que actividad física es sinónimo, digamos, de endorfinas y nada más. Bueno, con la doctora Cabanchik compartimos la maestría y también algunas mesas, es frecuente mesas sobre vejez y, por ejemplo, actividad física, y van a encontrar también puntos de contacto con la presentación del doctor Mora y del doctor Forcada, por supuesto. Además, bueno, agradecerle también a Diego Cohen, que muchas veces presenta trabajos sobre apego, ¿no? Y eso, digamos, es interesante para ver un correlato neurobiológico, por ejemplo, de las psicoterapias. Bueno, para mí esta jornada siempre ha sido un estímulo para el estudio, para intentar articular investigación básica y práctica clínica, y a su vez la práctica clínica incluye tanto la indicación psicofarmacológica como la intervención psicosocial, y creo que la actividad física programada es una forma de intervención psicosocial. De lo que voy a hablar en estos minutos es, por supuesto, de la actividad física como un recurso complementario en el tratamiento de las personas con consumos problemáticos y adicciones. De ninguna manera la idea es que la actividad física sola, si bien algún que otro trabajo lo propone como tratamiento único, pero en general aparece como referido como un recurso complementario. Por supuesto, y como decía el profesor Sier, ¿no?, en la presentación de Jano, ¿no?, por supuesto es común cuando uno habla de actividad física decir, bueno, pero hay personas que también desarrollan una adicción a la actividad física. Bueno, esto es verdad, no voy a hablar de este tema hoy, Insisto, es simplemente como recurso complementario en el tratamiento de los consumos problemáticos y adicciones. Y pretendo en estos minutos aportar a un ordenamiento de la bibliografía. Va a ser doblemente parcial, por un lado porque la problemática de los consumos problemáticos y las adicciones es muy compleja, y por otro lado porque voy a mencionar solamente algunos de los muchísimos trabajos que hay. Van a encontrar referencias neurobiológicas y referencias clínicas. Algunas de las neurobiológicas son a mecanismos muy sofisticados, es importante tener noción si uno quiere abordar este tema de que estos mecanismos sofisticados existen, y por otro lado van a encontrar algunas referencias clínicas muy taxativas, si se quiere, sencillas. Bien, el esquema de los niveles de acción, seguramente todos ustedes conocen, yo lo conocí por el profesor Sier hace ya más de 15 años, y bueno, que nos permite, digamos, este modelo de la neurociencia translacional, pensar desde lo genético molecular hasta la salida conductual. Yo permítanme un pequeño humorada con respecto a esto. Digamos, rápidamente me sensibilicé a este modelo y fui desarrollando una especie de uso, abuso, casi una especie de consumo problemático, digamos, es una especie de chiste lo que estoy diciendo, ¿se entiende? Desarrollé como una adicción al modelo de los niveles de acción. Y bueno, unos años después publiqué, digamos, en la revista Psicofarmacología este artículo sobre deporte y resiliencia, niveles de acción en el estudio de los efectos de la actividad física. Les decía, esta adicción que desarrollé al modelo de los niveles, esta adicción que desarrollé, casi me llevaba a hacer la presentación de hoy tomando el mismo modelo, y así, por ejemplo, resultaba muy tentador, por ejemplo, si empezáramos desde el polo de lo genético molecular. Ustedes conocen la proteína CIFOS, ¿no?, que muchas veces se la considera como expresión, ¿no?, de
de marcadores de actividad neuronal, y allí ven arriba a la derecha la ratita que está corriendo en la ruedita permanentemente, y entonces este trabajo lo que dice es que es el ejercicio de correr, el ejercicio forzado permanente, afecta la expresión de CIFOS que está vinculada en las áreas de recompensa, por ejemplo, con el consumo de cocaína. Y los investigadores que hicieron este trabajo se preguntaron, ¿la actividad física previa altera la activación neuronal por drogas de abuso? Es decir, primero las ratitas hacían actividad física, después se exponían a cocaína y veían la expresión o no de CIFOS. Y lo que comprobaron, por ejemplo, es que produjo cambios en el circuito de recompensa que afectaron la respuesta a la cocaína. En el mismo polo o en el mismo extremo de lo genético molecular, podríamos hacer una referencia a los MIRNA, esos micro ARN, moléculas pequeñas que son capaces de reconocer algunas regiones del ARN, con lo cual al pegarse, digamos, inhiben o silencian cierto mensajero, cierto ARN mensajero. Ustedes pueden encontrar en la revista Psicofarmacología artículos del profesor Sier hablando de los MIRNA en relación a otros temas, pero aparecen, por ejemplo, en relación a MIRNA y sistemas de neurotransmisión, antidepresivos, etc. Y este artículo lo que dice es que, fíjense, 30 de agosto del 2018, hace poquitos días, con esto lo que quiero decir es que es un tema el de la actividad física que tiene ya varios años, pero permanentemente hay nueva bibliografía porque, bueno, despierta interés y porque veremos también específicamente en el tema de las adicciones, bueno, son problemáticas complejas, los tratamientos no son tan exitosos, hay dificultad en la adherencia al tratamiento y siempre se están buscando nuevos recursos. Y lo que dice es que este artículo es que 3 MIRNAs, ¿no?, son downregulados por exposición aguda a la cocaína. Si seguimos en este polo de lo genético molecular y en relación específicamente a los MIRNA, hay este trabajo que menciona 3 estresores: alcohol, actividad física y sujeción, y vieron que una combinación de MIRNA séricos podrían indicar la intensidad del estrés experimentado. Si fuéramos ahora al otro polo, ¿recuerdan el esquema de los niveles de acción, ¿no?, del cual yo estoy tratando de rehabilitarme, de no hacer todo con los niveles de acción? Bueno, en el otro polo, el de la interacción interpersonal, podríamos empezar a pensar o tratar de ordenar la bibliografía en relación a la mirada social, ¿no?, el social gaze, que tiene que ver con el tracking, el rastreo, la interacción social. Y, por ejemplo, este trabajo de Preller dice que hay déficits en la interacción social en los trastornos por uso de sustancias y detectaron cambios funcionales en el circuito de recompensa que subyacen a una respuesta aplanada a la mirada social en usuarios de cocaína. En el mismo año, Verdejo García retoma el trabajo de Preller y estudia la cognición social en la adicción a la cocaína y dice que en usuarios de cocaína las respuestas aplanadas a la recompensa social, lo que está allí esquematizado en el recuadro rojo, junto a las respuestas aumentadas a la recompensa por la sustancia de abuso, en el recuadro verde, lo que se suele hablar la parafernalia, ¿no?, digamos, la persona que ve la sustancia, los digamos, instrumentos que utiliza para el consumo, pueden influenciar continuamente los sistemas de toma de decisiones hacia el empleo de cocaína. Y la pregunta que trae Verdejo García es: ¿el déficit en la recompensa social es una causa o una consecuencia de la adicción a la cocaína? Bueno, esto sería, digamos, si yo hubiera planteado, digamos que creo que es posible, pero no es el esquema que elegí para hoy, si hubiera elegido el esquema de niveles de acción. También, digamos, bueno, dentro de esto mismo de lo psicosocial o del interpersonal está la construcción, ¿no?, los constructos conductuales en adicciones, pero para esta presentación, digamos, he elegido básicamente algo que tiene que ver con los estadios clínicos de las adicciones. David Nance es un prestigioso psiquiatra inglés que en el año 2013 presenta este esquema. ¿Se llega a ver? ¿Se llega a leer? Distintos estadios. Desde allí tienen a la izquierda aliviar displacer, sentirse distinto, un estadio de saciedad temporaria, preocupación por las sustancias, y un estadio de pérdida de control con impulsividad, compulsividad y consecuencias negativas. Más detalladamente, Nora Folkoff y George Koob, del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Alcoholismo en los Estados Unidos, describen distintos estadios
Hay un artículo que hizo George Koob que se llama algo así como la piedra de Rosetta en el estudio de las adicciones, donde él combina digamos, tratamientos digamos, a personas, estudios en animales y ensayos farmacológicos. Eso está, yo hice una traducción de este artículo, está publicado hace varios años en la revista Psicofarmacología también. Y bueno, describen Folkoff y George Koob distintos estadios. Incluyo estos estadios porque son después los que proponen en la guía de evaluación y tratamiento de las adicciones de la Asociación Psiquiátrica Americana, se refieren a estos estadios para ver dónde aplican actividad física. Con más detalle, bueno, el año pasado Koob publicó otro artículo donde muestra cómo hay periodos alternados de uso más intenso, de dependencia y neuroadaptación, y tienen allí abajo a la derecha los distintos sistemas de neurotransmisión que intervienen y que se ven afectados. Con más detalle, esto sería el estadio de intoxicación, con sus características de euforia, intoxicación, aprendizaje de indicios, que son los que después pueden llevar a una recaída, y donde se ven afectados la dopamina y los péptidos opioides. En el estadio de abstinencia, afectos negativos, y hay otros protagonistas, digamos, que intervienen, como el CRF, la dinorfina, la norepinefrina, vasopresina y otros. Y finalmente en el estadio de preocupación, con disfunción ejecutiva, y se ven afectados sobre todo el glutamato y GABA. El alcohol, este es un esquema de David Nutt, es la droga que más daño hace a las otras personas, es un esquema interesante este. David Nutt aquí lo tiene, este mismo esquema está puesto así en horizontal, que permite visualizar mejor. Lo que está en oscuro es, se estudió el daño que produce la sustancia a los demás, y en color más claro el daño al usuario. El alcohol está allí arriba. Y con esto voy a terminar la parte, digamos, epidemiológica y de presentación clínica. Un estudio del Observatorio Argentino de Drogas, de la Cedronar, el año pasado muestra cómo el tabaco y el alcohol están a la cabeza en estudios de prevalencia de vida de consumo de sustancias. Bien, lamentablemente la Argentina participa en un podio del que preferiríamos no estar. Y la insistencia de desarrollar otros recursos, como por ejemplo la actividad física, tiene que ver también con que hay relativamente pocas medicaciones, pocos fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento de los consumos problemáticos y las adicciones. Bien, vamos más a lo específico. Allí abajo a la derecha tienen la referencia bibliográfica de esta guía de evaluación y tratamiento de la Asociación Psiquiátrica Americana. El autor principal es Lebowitz, y él dice, bueno, ¿dónde podría intervenir la actividad física? En la prevención del inicio de consumo, en la reducción del craving, en la mejoría de los síntomas de abstinencia y en ayudar a prevenir las recaídas. Por supuesto, hace referencia también a ciertas limitaciones del ejercicio. Lo que decía Nora Folkoff en el año 2011, cómo la actividad física puede prevenir el abuso de sustancias. Y esto, fíjense, una revisión sistemática hecha en el Reino Unido de hace pocos meses, que propone hacer, digamos, esto es para adelante, es prospectivo, perdón, no es un estudio prospectivo, sino que es una revisión que se está haciendo ahora, todavía no están los resultados, esto es lo que quiero decir, que va a proveer detalles de lo conocido acerca de la actividad física en la prevención, reducción y tratamiento del alcohol o uso de sustancias, y que una síntesis de los hallazgos se distribuirá a los proveedores de servicios y funcionarios del Reino Unido. Con esto simplemente lo que estoy queriendo mostrar es que es un interés, digamos, vigente, ¿no? Y que es necesario profundizar los estudios. La actividad física puede prevenir el inicio del consumo de tabaco y sustancias ilegales. En estudios en animales, la actividad física disminuye el efecto reforzador de sustancias como el alcohol, las metanfetaminas, cocaína y opioides. Y una historia de actividad física moderada parece proteger el uso de drogas tardío, como así también el alto nivel crónico puede incrementar la vulnerabilidad posterior. Estas referencias son de este trabajo, y, digamos, haciendo un correlato con la neurobiología, durante el inicio y la abstinencia del uso de sustancias, la eficacia de la actividad física puede estar relacionada con su capacidad, su capacidad de facilitar la transmisión dopaminérgica, y una vez que se desarrolla la adicción, esto es, estamos haciendo, digamos, referencia a los mecanismos,
Una vez que se desarrolla la adicción, su eficacia podría relacionarse con su capacidad de normalizar la señalización glutamatérgica y dopaminérgica e invertir los cambios inducidos por sustancias de abuso en la cromatina a través de interacciones epigenéticas con el BDNF en el circuito de recompensa. Bueno, disminución del craving de tabaco y de cannabis. Esta es la referencia a la cesación tabáquica. Fíjense, 20 ensayos, 5.870 pacientes. Si bien algunos ensayos arrojan resultados positivos, se deben realizar estudios con mayor número de participantes. Y con respecto al cannabis, disminuye el consumo de cannabis en dependientes adultos que no buscan tratamiento. Fíjense, el N es bajo, y se requieren más estudios. Bueno, con respecto al alcohol, son muchos los estudios. Quiero, ya que estamos, digamos, cortos de tiempo, fíjense en este estudio, 12 semanas de actividad física. Perdón. 12 semanas de actividad física aeróbica moderada versus lo que sería simplemente psicoeducación. Y quienes realizaron actividad física bebieron menos y tuvieron menos días de ingesta excesiva. Ustedes saben que quienes estudian las adicciones tienen varias variables donde ponen su atención. Por ejemplo, uno sería el día total, la cantidad de días, ¿no? La totalidad de días de consumo en el mes. Otros son específicamente días de consumo excesivo. Y lo que se notó en este estudio, que parece un dato interesante, el efecto benéfico de la actividad física se incrementó aún más en quienes realizaron actividad física en grupo, ¿no? Es decir, no solamente la actividad física, sino además el plus de la actividad grupal. Bueno, este es el dato interesante. Fíjense, reducción de la ingesta de 219 medidas a 41 por mes. Bien, y fíjense, metanfetaminas, trabajo de este año. Mejoraron la salud física, el ánimo y la abstinencia, disminuyeron la tasa de recaída a través de mecanismos neuroquímicos, estrés oxidativo, también las proteínas del shock térmico, que creo que las mencionó el doctor Mora, también intervienen, son incrementadas por la actividad física. Acá está, digamos, reversión del desbalance neuroquímico, disminución del estrés oxidativo, estabilización de la barrera hematoencefálica y corrección de alteraciones en la neuro y gliogénesis en los usuarios de metanfetamina. Bueno, un metaanálisis, actividad física aeróbica, moderada y de alta intensidad, pueden ser un tratamiento efectivo para las personas con abuso de sustancias. Así ustedes conocen seguramente la frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad, y de ahí se sacan porcentajes, de acuerdo a si es entre el 60 y el 70 es moderada, si es entre el 70 y el 80 es vigorosa. Bueno, otros estudios, el mejoramiento de los síntomas de abstinencia, sobre todo con actividad física de leve a moderada, mejora la abstinencia de nicotina, disminuye la hiperalgesia durante la abstinencia de la morfina, y en la prevención de recaídas. Bien, vamos a saltearlo. Alan Marlatt, un famoso psicólogo, digamos, que desarrolló mucho el tema de prevención de recaídas, tiene planes, digamos, donde integra la actividad física, y la actividad física mejora el ánimo, desarrolla autoeficacia, reemplaza conductas negativas por conductas positivas, algo de esto nos pedía el doctor Forcada, ¿no? Recompensando y promoviendo una vida balanceada, estimula la adquisición de habilidades con otras en vías de recuperación. Un poquito más mecanismos sofisticados, ¿no? La actividad física aeróbica modula la estructura sináptica hipocampal, protege de la neurodegeneración y mejora el aprendizaje y la memoria. Y ya con esto ya voy a ir terminando, tengo todavía 1 minuto 20 del que voy a sacar provecho. Ah, perdón, bueno, era placebo, habían parado el cronómetro, yo que pensé que había ganado la maratón, mirá vos. La actividad física e interacción social como parte del ambiente enriquecido, es una forma interesante de considerarlo. Esto es un protocolo de este año para, digamos, ensayo controlado randomizado con actividad física. Y fíjense, uno de los modelos que se utiliza, ¿no? Es, por ejemplo, las ratas prefieren, ¿no? Hay una preferencia del lugar, condicionada, por ejemplo, por una sustancia de abuso. Esto, después, por una experiencia, un aprendizaje, puede estar inhibido, pero el estrés lo vuelve a disparar. Bueno, la actividad física crónica
inhibe la reinstalación inducida por estrés de la preferencia del lugar condicionada por cocaína. Bueno, entonces puede ser una herramienta útil. Los efectos reforzadores, digamos, hay eficacia variable. Se propone una hipótesis neurobiológica de acuerdo a la etapa del proceso de adicción. Puede prevenir el inicio de uso de drogas a través de interacciones con la dopamina en la vía de recompensa y puede prevenir la recaída a través de interacciones con glutamato, dopamina y remodelación de la cromatina. ¿Recuerdan esto que dijimos hace unos minutos? El efecto benéfico de la actividad física se incrementó aún más en quienes realizaron la actividad física en grupo, y esta sí ya es la última referencia, Marcus Heilig, un sueco que trabaja en Estados Unidos. Tiempo de conectarse, llevando el contexto social a la neurociencia de las adicciones. Dice este autor, la investigación del sustrato neural de la recompensa, la abstinencia y la recaída de las drogas aún no se ha traducido suficientemente en avances significativos en el tratamiento de la adicción. Y dice, una potencial razón es que la investigación no ha captado un rasgo común de la adicción humana, la progresiva exclusión y marginalización. Una investigación que se proponga comprender los mecanismos neurales que vinculan estos procesos de aislamiento, marginalización, con la búsqueda y consumo de sustancias, contribuiría a que la neurociencia de las adicciones fuera aún más relevante clínicamente. Bueno, hasta acá esta presentación. Creo que tenemos unos cuantos